¿Cómo están? Muy buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Grecia Delta y hoy vamos a tener una nueva entrevistada en tu programa Musa Verde. Vamos a contarles un poquito más sobre ella en unos segundos mientras esperamos a que se vaya. Natalie Durán es doctora en antropología por la Universidad Ibero-México. Hola Ay, Natalie, ¿cómo hola, ¿cómo estás? Ya, logré conectarme. estás? Déjame presentarte. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela Académico Profesional de Antropología. Su tesis fue titulada como Enchique Piscincite, el pasado que no pasa, memoria, mitología y necropolítica, el PSP, Sendero Luminoso, y su impacto en el pueblo Yaninca. El estudio va desde 1980 hasta el 2010. Natalie, además, es especialista en temas de violencia política, memoria, pueblos indígenas y activista feminista. Pronto publicará su libro Cuando los ríos se cruzan, etnicidad, memoria y mitos en el conflicto armado interno peruano, una mirada desde el pueblo ayaninca. No les cuento más y te doy la bienvenida, muy feliz de estar contigo, Natalie. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un poco difícil el título de mi tesis del doctorado, es Chinque Pinchique, que es en Asháninca, lo quise poner, que significa justamente el pasado que no pasa, ¿no? Gracias por la invitación, Grecia, y pues acá con mucho gusto para poder conversar de diversos temas, ¿no? Claro que sí, conversemos un poquito sobre justamente esa memoria intercultural que no la tenemos mapeada en el día a día, en el común, digamos, en las ideas que tenemos acerca de lo que son las comunidades ayaninkas, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá en Lima varias comunidades que habitan, que continúan transmitiéndonos sus saberes ancestrales, pero sin embargo no los tenemos mapeados desde la perspectiva ciudadana. ¿Por qué? ¿Qué sucede eso? Explícanos un poquito. Eh, que el tema de pues todo lo que es la memoria en los pueblos indígenas es muy interesante porque en sí nosotros como pueblos más occidentalizados, por así decirlo, tenemos una memoria que generalmente es de manera lineal, ¿cierto? Entonces comenzamos, tenemos un pasado, presente y futuro. Entonces sabemos de que vamos para recordar el pasado para que no se repita en el futuro con los pueblos como los Ayánicas o los Yaneyas o pues los diferentes pueblos, que los 54 pueblos que tenemos en el Perú, en sí su memoria no es lineal, sino tienen una memoria que es generalmente cíclica. Entonces, si bien y en esa estructura a mí me costó mucho comprender, por ejemplo, ellos no te hablan de lo que cambias es el futuro, sino lo que tú cambias es el pasado, para que el futuro se transforme. Tiene toda una explicación interesante y, y además es muy rico, además, comprender las diferentes lógicas que van teniendo nuestros diferentes pueblos, que además están muy presentes. Por ejemplo, en Lima tenemos en Huaycán uno de los más grandes asentamientos ayánicas y yaneyas que llegaron a partir de los 80, 90, con el desplazamiento que se dio por el conflicto armado interno. Entonces tenemos una población muy grande de estos pueblos que pues decidieron asentarse acá y que tienen una comunicación bastante fluida con la zona de Junín y con la zona de Pasco, que es donde están los y las ashánicas mayoritariamente. Y bueno, todos creo que lo que más conocemos son a los chipivos de Cantagallo, pero en Lima en general tenemos una migración muy fuerte, muy grande de muchos pueblos indígenas que llegaron acá por diferentes circunstancias. Por ejemplo, el éxodo que se dio
justamente en los pueblos, de los pueblos que sufrieron este hecho traumático que fue el conflicto armado interno, que son básicamente los ayánicas de la selva central, se desplazan en esos, usan una ruta, que es la ruta de los pueblos arawak, que es tradicional, y llegan hasta Brasil. Entonces, tenemos a ayánicas peruanos que se desplazaron en los 80 en Brasil, ya sentados 30 años, y que ahorita están pidiendo el reconocimiento de ellos como si fueran un pueblo indígena nacional ya de Brasil. Mm. Pero bueno, y en ese sentido yo creo que recordar y aprender de no solamente lo que pasó, que es mi principal tema de investigación, lo que pasó en la época del conflicto armado interno, sino cómo ir vinculando por eso yo hablo de mitología, ¿no? Cómo ellos construyen, porque si bien, como comencé diciendo, tenemos una historia, una recordar nosotros lineal, recordamos a través de la historia. Ellos, al tener otra forma de recordar, al no ser pueblos con escritura, una forma de poder transmitir lo que está pasando, lo que para ellos es a través de los mitos, ¿no? De la mitología, de las historias. Entonces, cada historia que los ayánicas, los yaneshas o pues los aguajún van contando tienen un componente que viene desde cientos de años atrás y que forman una estructura en la cual ellos van narrando qué es lo que sucedió. Y es bastante interesante cómo ellos van a recordar y van a transmitir esta historia a las siguientes generaciones, ¿no? Sí, qué interesante lo que dices, porque todo esto, a pesar de que parece tan cercano, tan en Lima, tan migración de la provincia hacia la capital del Perú, resulta casi como si fueran personas extranjeras y ajenas a nosotros, ¿no? Eso es lo curioso. Entonces, yo insisto, ¿qué es lo que pasa en nuestro colectivo común? ¿Qué, ¿Por qué es que a la persona que tiene rasgos indígenas se le es tomada de una manera como si no fuera ciudadano? Incluso desde las noticias, yo a veces como periodista me pongo a analizar como comunicadora, ¿no? ¿Por qué es que se le dice poblador a un ciudadano de una comunidad cuando es un ciudadano que tiene derecho al voto, que tiene derechos humanos y que tiene pues las mismas, no las mismas oportunidades, mas sin embargo se trata de una manera diferencial, ¿no? Diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el común colectivo desde tu análisis? Eso es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto los ayánicas y los aguajún, cuando he hecho investigaciones en ambos lados, pasaban dos hechos muy curiosos. Yo estuve, por ejemplo, en la época en Bagua, cuando estalló todo el conflicto, y la gente, y pues las personas tomaron la base 5, y pues estaban protestando por lo que estaba pasando en Lima y porque pues se iba a generar todo un megaproyecto minero en su territorio, ¿no? Y en la época de Alan García. Y muchas de estas personas, uno de sus grandes conflictos era por qué no nos reconocen como ciudadanos, porque justo el presidente de ese entonces sacó un artículo del perro hortelano, etcétera. Si nosotros hemos luchado en la guerra del CENEPA, nosotros hemos luchado defendiendo el territorio peruano, si nosotros hemos sido parte de los que hemos luchado por el territorio del país. Luego, también los ayánicas, ellos se ponen ejército porque fueron y han sido y siguen siendo parte del ejército, ¿no? Han ya hecho su servicio militar obligatorio y aprenden mucho de las estrategias de lo que es el ejército. Entonces, ahí también esta imposibilidad muchas veces del Estado de lograr, o sea, 200 años que tenemos ya de Estado-Nación formado Perú, que se supone, tenemos
esta construcción de comunidad imaginada que nos llamamos Perú, donde debemos haber integrado a todos nuestros diferentes, las diferentes grupos étnicos, los diferentes pueblos que conforman nuestro país, y sin embargo no, sé, no lo hemos logrado hacer. Y eso también parte, aunque parezca, la gente a veces se ríe de que no, o sea, desde nuestra misma constitución, somos un país multicultural, más no intercultural. Y no dotamos de los derechos ni del reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Y muchas veces más bien los buscamos infantilizar. Es que es una palabra que a mí yo he estado recorriéndola en algunas investigaciones que he estado haciendo bastante, porque buscamos, y justamente parte también de esta teoría de la decolonización, ¿no? Donde buscamos crear un otro, el cual pues nos pueda servir de alguna manera y al cual pues tengamos que enseñarles qué es la civilización, en lugar de ver que todos somos iguales y que hay diferentes formas de pensar y que esas distintas formas de pensar nos nutren como país, que no es solamente para el video de Prom Perú, sino que pues es al día a día, ¿no? Correcto. ¿Qué diferencia entonces hay entre la interculturalidad y la multiculturalidad para que nos quede más claro? A ver, la multiculturalidad es el hecho de reconocer que existen distintos pueblos, distintas culturas en nuestro país. ¿Mm? La interculturalidad implica que, o sea, son tres categorías distintas que son más jurídicas, ¿no? Comenzamos con multiculturalidad, esta donde decimos de que existen diferentes culturas en nuestro país, respetamos todas estas culturas. Cuando avanzamos a la interculturalidad, estamos diciendo que no solamente las reconocemos, sino que con estas culturas interactuamos. Entonces, no es que existan y coexistimos, sino que definitivamente nosotros aprendemos, interactuamos, tenemos los mismos derechos y nos retroalimentamos. Entonces, después de reconocernos como interculturalidad, algunos países dan el paso a reconocerse como plurinacionalidad, que ya es una cuestión mucho más jurídica, que implica un cambio en lo que son los niveles constitucionales, etcétera, ¿no? Que es reconocer, avanzar y pasar a esta idea de buscar transformar lo que es el Estado-nación. ¿Cómo es que nace tu motivación para estudiar al pueblo Ayaninka y otros pueblos? Bueno, yo vengo de una familia de sociólogos y por mi papá y por mi hermana conocí a un profesor que ya falleció, Carlos Iván de Gregori, cuando estaba en el colegio todavía, y pues de él conocí lo que era la memoria, lo que fue lo que era la antropología, ¿no? Porque yo era así, ¿qué voy a estudiar? Y a partir de él, que además fue un comisionado de la Comisión de la Verdad, dije, yo quiero estudiar lo que él estudie. Y después de que yo quiero estudiar lo que él estudie, yo estaba cuasi segura, porque además mis papás son sociólogos andinos y trabajan mucho en los pueblos de la sierra, y yo los acompañaba a muchos trabajos de campo, pero Carlos Iván también fue muy insistente en de que el capítulo amazónico en el Perú estaba bien flojo, y que me lanzó ahí la espinita de no quieres hacerlo tú, y pues desde ahí yo dije, bueno, asumo ese reto y pues sin conocer a los pueblos ayánicos, conocí a algunos dirigentes y pues poco a poco generar una amistad, ya que tengo años trabajando con ellos desde el 2007, ya son un montón de años, y, y descubrir un mundo distinto. Yo no conocía la Amazonía. A partir de mis investigaciones, de la tesis de licenciatura, de la maestría, el doctorado, de diversos trabajos, comencé a entender y a respetar y a aprender. Yo creo que sobre todo es tener esta humildad de uno no ir con voy a hacer una investigación, sino quiero aprender de lo que ustedes me dicen, ¿no? Claro, por supuesto que sí, qué importante eso que tú dices, porque como te mencionaba, tantos saberes ancestrales, tantos, eh, tanto tradicionalismo que se sigue
verbalizando y transmitiendo de generación a generación para mantenerse vivo, además, ¿no? Entonces, qué difícil es mantener su cultura viva, qué complicado es con tanta urbanidad, con tanta modernidad, por así decirlo, ¿no? De algún modo resulta complicado, pero a la vez es gracioso cuando vemos a una persona yaninca utilizando su POS para pagar alguna carterita, algunos aretitos, ¿no? Es muy bonito también ese intercambio y esa fusión que hay con, digamos, la actualidad y lo que ellos mantienen como tradicional. Claro, es que en los pueblos no son estáticos, ¿no? Entonces, eso es algo yo creo que los antropólogos muchas veces no comprendemos y hay muchas teorías que ahorita están de moda y que yo sí discuto mucho, Ah, porque el tema de creer que somos estancos culturales, ¿no? Que los pueblos indígenas se tienen que quedar ahí, y pues tienen que ser lo más tradicionales. No, o sea, y es lo interesante que el Estado permea, la iglesia permea la escuela, ¿no? El Estado a través de la escuela. Entonces, eh, eh, y y la cultura, como decía, no es estática, entonces van transformando muchas cosas que no implica que pierdan sus tradiciones. Pero las van reformulando. Por ejemplo, los ashánicas, las mujeres tienen unos ritos muy interesantes, que es, por ejemplo, cuando una mujer tiene su primera menstruación, tradicionalmente son encerradas como una especie de 3 meses, incluso un año, ¿no? Donde tienen que aprender que son bolsos, kushmas, que son estos vestidos que hacen, hacer masato, tienen que hacer un buen masato, entonces, y te enseña la persona mayor, una mujer mayor en la comunidad, ¿no? Sin embargo, ahora, para no perder las clases, porque tienen que ir a la escuela, las mujeres hacen todo esto pues de manera ya simbólica, ¿no? Una semana donde los profesores se han puesto de acuerdo con los padres de que esta semana va a faltar su hija y va a pasar este rito. Igual los niños, ¿no? Que pasan a ser adultos y se van al monte y y tienen que aprender a pescar y a cazar. Los padres piden permiso una semana, van al monte y luego retornan. O sea, la cultura está viva, no es estática y más bien es interesante y ver cómo se va transformando. mm, ujú. Sí, que justamente participen de la política, que justamente se organicen valga la redundancia, en organizaciones, en asociaciones y bueno, puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Lamentablemente, como veníamos conversando, son derechos no reconocidos, desgraciadamente, la falta de acceso a la salud y que se incluya dentro o que se practique dentro de las políticas públicas eh, el derecho a que te den la información en tu propia lengua. Bien, ¿no? Qué complejo es tratar de incluir el quechua, que es un idioma que tiene más personas que lo hablan, pero en el caso del chipíu, del aguajú, de la yaninca, ¿no? Del chahuita, ¿cómo hacemos para ser realmente inclusivos? Y eso es bastante interesante porque yo estuve trabajando poco tiempo, porque yo trabajo más en investigación, ¿no? Pero estuve apoyando un momento en el ministerio y era increíble porque el Ministerio de Cultura, ¿no? En la parte de interculturalidad, porque creen que, o sea, hay un desconocimiento de los pueblos indígenas muy grande y una falta de criterio que es preocupante, ¿no? Porque eh, partamos de una cosa simple, los pueblos indígenas generalmente son agras, no es que sus idiomas tenga una escritura que le corresponda. Entonces, gastan un chingo de dinero en hacer afiches traduciéndolos a todos los idiomas. Si son pueblos que no, que las justas leen en castellano muchas veces y son más orales, Les ¿por qué orales. hago un afiche del COVID en todos los idiomas, en los 54 idiomas, y se gastó un montón de plata en hacer afiches en todos los idiomas, donde la gente no va a leer en el idioma? Tendrían, o sea por simplemente un poco de lo que es su intuición, saber de que son pueblos orales y que más bien en lugar de hacer esos afiches en los idiomas, gasten en cuñas, donde
hablen en los mismos idiomas y expliquen todo eso a través de un discurso oral. Y eso lo pasan porque cada pueblo siempre tiene sus megáfonos, sus perifoneos, entonces es más fácil que eso, y se hace alianzas estratégicas con las radios comunales, etcétera, ¿no? Y eso puede difundirse mucho más rápido que gastar un platal en impresor, en llevarlos a cada comunidad, en afiches que están todos escritos en Shawi, en Aguajún, y en 3 variables distintas del Quichua, en Ashanin, en Kenyanesh, en todos los idiomas, Quechua, etcétera, cuando es mucho más efectivo uno hacerlo ya sea a través de un video o ya sea a través del audio, porque tenemos que ser conscientes de que, bueno, somos uno de los países que lastimosamente tenemos mayor analfabetismo, y los pueblos indígenas, sobre todo en la selva y en la sierra, son donde hay más deserción y deserción estudiantil por diferentes motivos, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias de las políticas, para implementar políticas públicas a los pueblos indígenas, tienen que cambiar y tienen que reorientarse, y lastimosamente todas estas se hacen desde el gabinete, ¿no? Y es un poco también ensuciarse los zapatos e involucrar. En el caso de los pueblos amazónicos, pues se tiene la ventaja que están organizados en federaciones, en organizaciones indígenas comunales, entonces siempre hay un interlocutor con el que puedes hablar, que puedes hacerlo partícipe, integrarlo, ¿no? Que a veces en los pueblos andinos es más complicado ese tema, pero generalmente uno busca hacer estas políticas a partir de un gabinete, hacerlas sin consultar a las personas que van a ser las beneficiadas, y terminamos generando pues afiches que o sea, estaban hechas en, ¿cómo se llama? También banners, ¿no? Hechos en plástico, que los utilizaban para pasar el café, el cacao, ¿no? Porque decían, pues no lo sirve, ¿no? Entonces es un dinero desperdiciado. Y definitivamente ese problema que tú mencionas, ¿no? Que incluso dentro del Ministerio de Cultura encontrábamos autoridades que no están debidamente preparadas para la política social a la que enfrentamos, ¿no? Porque ante soluciones, ante problemas complejos, soluciones complejas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llamaba mucho la atención, alguna vez que estuve muy cerca de las autoridades del Ministerio de Inclusión Social. Cuando hablamos del Ministerio de Inclusión Social, nos imaginamos personas que, bueno, en mi caso, ¿no? Me imagino personas que dominan varias lenguas, que, ¿no? Que están preparadas justamente para analizar estos temas de manera antropológica, sociológica, no solamente desde la punta del iceberg, sino darse cuenta históricamente qué es lo que ha estado sucediendo, para qué y por qué, ¿no? Entonces, pero me encuentro lamentablemente con autoridades que, digamos, no hacen lo que correspondería, no dan la talla, y seguimos en ese mismo círculo vicioso tóxico de a través de nuestros impuestos pagarles a autoridades que realmente no disminuyen la discriminación, por ejemplo, contra las personas indígenas, afrodescendientes, migrantes. Seguimos con altas tasas de discriminación hacia estos grupos de personas que definitivamente lastiman la calidad de vida que puedan tener, como cerrándosele oportunidades en temas de trabajo, sobre todo eso, ¿no? Que sin un trabajo uno no puede tener salud, no puede tener calidad de vida y no puede llevar adelante su familia. ¿Cuál es tu análisis en respecto a esta serie de autoridades que a lo largo de los años siguen repitiéndose, y creo que cada una es peor que la otra, o yo trato de ser positiva o de repente soy muy negativa? Cuéntanos qué ves en la realidad. Ay, o sea, yo también quiero ser positiva, de verdad. Y a veces hay análisis y hay consultorías que son interesantísimas y que te arrojan cosas que son geniales, pero el momento de la implementación, ahí se frustra todo, ¿no? O sea,
Por ejemplo, yo recuerdo una investigación que se hizo en el IEP, que es un lugar donde trabajo, que era muy interesante, de la articulación entre el Ministerio de Salud, Educación y el MIDIS, justamente, ¿no? Y además, en el caso del MIDIS, con lo que era el caliwarma, ver cómo se integraba la dieta y comprarle, porque también unían al vinagre, cómo eh, las comunidades sean las que doten de los alimentos para el carihuarma a las escuelas, ¿no? Entonces, que se les compre directamente a los productores. Era una política bastante interesante donde ibas a fomentar el trabajo, dinamizabas la economía, y además disminuías la anemia, que es gravísima y que hace que nuestros estudiantes no puedan rendir bien en el colegio, y además eh, terminabas también un poco con estos monopolios que tienes de leche que no son leche y todos esos sustitutos. Entonces generabas una integración, hay una política bastante interesante, que sin embargo nunca se ejecutó y estaba ya todo para ser hecho, ¿no? Y pues además era diferenciada por regiones, ¿no? Porque a veces mandas tú todo lo mismo a la sierra con la selva, y a la costa, y cuando hay productos muy propios de la zona, que los niños, por ejemplo, yo no le voy a mandar a un niño en la selva, por más nutritivo que sea, chuño, porque no lo va a comer, porque su paladar no está acostumbrado, pero tienen ahí una serie de otros tipos de alimentos, yuca, pescado, que sí pueden comer, que sí les va a gustar y que les va a dar otros tipos de nutrientes, y que simplemente es ver estas pirámides nutricionales es de la mano del Ministerio de Salud, que pueda decir esto, puede ser un desayuno, un almuerzo saludable para nuestros niños, niñas, niñes, ¿no? Por eso digo, hay cosas muy interesantes que se hacen, para dinamizar la economía, para generar una economía mucho más sostenible, que también ayude a que nuestra gente del agro pueda, que se dedica al agro, pueda pues contribuir, y también se una con la educación y con la salud, pero finalmente no se ejecutan, y hay ese gran problema, y siguen ahí porque pues lastimosamente también tenemos, porque cuando a veces les explico a mis alumnos, muchas de estas políticas que pueden ser muy interesantes, llegamos a la época, al momento del lobby político, y ahí es donde pues todo se dificulta, ¿no? Entonces, claro, MIDIS es uno de los ministerios que tiene mayores recursos, ¿no? Cultura, mujer, etcétera, son recursos mínimos. MIDIS, Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Son super ministerios que se llevan casi todo el presupuesto nacional, y que obviamente ahí hay una serie de intereses que no están, que lo que debería primar sería el bienestar de nuestra población, pero lastimosamente no prima eso, ¿no? Claro, se tratan de vidas. Cuando una autoridad asume un cargo, se trata de vidas, de calidad de vida de más de 30 millones de peruanos que habitamos justamente el territorio nacional. Una consulta, Nati, en cuanto al currículo escolar educativo, ya que estamos tocando el tema de políticas públicas. En la práctica, yo por amigos he escuchado, amigos sociólogos también que están trabajando dentro de los ministerios, que existe, ¿no? Que han elaborado un plan nacional rural bilingüe y que incluye algunas otras lenguas. Sin embargo, esto no sucede en la práctica. ¿Qué es lo que le recomendarías a las autoridades? Eso del tema del EIB, que es el Educación Intercultural Bilingüe, es que yo siempre, y también lo pongo como ejemplo a mis alumnos y alumnas, ¿no? O sea, es increíble porque hay una ley muy interesante, en teoría hay textos en los diferentes idiomas, hay dotación presupuestal para contratar profesores especialistas en cada uno de los idiomas, y salen las convocatorias. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en lugares como Junín, Pasco, que son zonas donde tenemos no solamente población quechua, que es la mayoritaria, pero también tenemos pueblos ayánicas, tenemos pueblos no machiguengas, tenemos pueblos yanesha, tenemos pueblos axénica, pero la convocatoria me sale que para cubrir las plazas de Junín, Pasco, necesito tales y tales requisitos.
Entonces, la mayoría de profesores bilingües son profesores quechohablantes. ¿Cumple con el perfil? Sí, son de Junín, hablan una lengua indígena, y les dan la plaza y van a una escuela yáninca, o van a una escuela yanesha, o van a una escuela nomachiguenga. Entonces, en teoría, está hermoso que puedan llegar y que son profesores bilingües, pero no hablan la lengua indígena del pueblo al que están yendo, porque la mayoría de profesionales, lastimosamente, son más andinos, o sea, no digo lastimosamente en el mal sentido, sino que debería de fomentarse más profesionales indígenas de otros, sobre todo amazónicos, ¿no? Que hay una brecha bien grande ahí. Y entonces llegan los profesores a cubrir a una plaza, a enseñarles en el idioma originario, y el idioma originario de ellos es quechua, el de los niños, niñas, niñes, es asháninca, entonces ahí, o sea, la política puede estar muy bien implementada, pero al momento de aplicarla, ahí tienes que desmenuzarla bien, y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, y varios, sí, cuando yo he visitado comunidades, me comentaban eso, ¿no? El profesor es muy bueno, pero no nos enseñan en la Yanika, que es lo que necesitamos, nos enseñan en Yanesha, que es lo que necesitábamos, ¿no? Claro, Y en otro momento, imagínate, era peor, ¿no? Porque llegaban libros de quechua para niños ayánicas, para niños yaneshas, para niños, todos les daban quechua. Ahora eso ya se ha superado, por lo menos, ¿no? Profesores que son muy entusiastas incluso, que se ponen a estudiar algo de Asháninca, saludan, shaban y taitar y se despiden, ¿no? Pero no son especialistas en el idioma, ¿no? Muchas comunidades como estrategias en que sus hijos estudien y luego postulen a la plaza en su misma localidad para que pues tengan garantizado educación dentro de sus comunidades, pero eso ya es más organización, ya no es estatal, sino como estrategia comunal. claro, claro. Qué importante lo que dices y desde acá hacemos un llamado a que más personas estudien más lenguas indígenas, amazónicas, porque nos faltan especialistas justamente. Y Nati, yo te quiero hacer otra pregunta, navegando un poquito por estos temas, cual río en el Amazonas, ¿no? Por cada vertiente, y llegamos hasta la tesis, a tu tesis titulada como Eschique Pichichite, algo así. En Chinque Pinchinque, que es justo Asháninca, Sí, sí. es en Asháninca, el pasado que no pasa. Ajá. Cuéntanos un poquito de esto, por favor, ilústranos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta tesis y cómo nos va a servir para el día a día? Porque yo a veces leo algunas tesis que ya cambian mi noción de ver la vida incluso, ¿no? Lo importante que son. A ver, esta investigación, la doctoral, que es como la culminación de mis otras dos investigaciones, ¿no? Es como un cierre en el ciclo. Trabajo justamente el periodo de violencia política en las comunidades ayánicas de Junín, específicamente las del Brain, recorro otras, pero las dos principales que trabajo son Cutivireni y Puerto Copa, que son importantes porque fueron dos grandes centros religiosos, hay dos de las iglesias más importantes católicas ahí, y también fueron lugares de rescate, bases de rescate militares para los ayánicas y las ayánicas que eran rescatados de la violencia interna. ¿Qué encuentran en la tesis? Encuentran algo muy interesante, muy fascinante, que es el tema de encontrar un sendero distinto, un sendero luminoso, un sendero luminoso distinto al de la sierra. ¿Por qué es un sendero luminoso distinto al de la sierra? Porque es un sendero luminoso donde Abimael Guzmán no es el protagonista, sino es Feliciano. Es el camarada Feliciano, ¿no? Que llega a partir de, tendría que voy a tratar de resumirlo para, porque es una historia bastante larga. En un momento determinado, no sé si ustedes, y tú has oído hablar de Augusta Latorre. Sí, Augusta, que era la esposa, la primera compañera de Abimael Guzmán. Hay un momento histórico dentro, para los senderólogos que nos decimos, que es un punto de quiebre, que es el momento donde Augusta se enfrenta a Abimael diciendo que no es el momento de ir a la ciudad,
Una de las personas que están dentro de este grupo es Feliciano, apoyando a Augusta Latorre de que no es el momento de irnos todavía a la guerra, ¿no? A la guerra en la ciudad. Y en ese momento, misteriosamente, todos sabemos que Augusta desaparece. Pero toda la facción de Sendero que estuvo pues cercana a Augusta es muy mal vista por Abimael. Entonces, a Feliciano le mandan una misión histórica que es encontrarle. Abimael le dice, encuéntrame un lugar en la selva donde protegerme, donde pues por si pasa algo yo voy a estar ahí. Y ahí él construye una base muy grande en Biscatán. Luego, en el 92, atrapan a Abimael y Abimael firma un acuerdo político, que muchos no se acuerdan, pero firma un acuerdo político con el fujimorismo de alto al fuego, y es ahí el momento donde pues acaban los grandes atentados. Pero en la selva esto se extiende hasta el 99. ¿Por qué? Porque Feliciano desconoce este acuerdo y comienza él a tener su propia interpretación de lo que era Sendero. Y si bien Sendero era maoísta, el Sendero de Abimael es maoísta, el Sendero de acá de la selva es un sendero que Abimael lo llama guevarista, de guerra de guerrillas. Entonces ahí es donde se generan los grandes éxodos de las poblaciones ashánicas hacia la selva, donde son secuestrados y pues viven en condiciones bastante precarias, por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo hablo de necropolítica justamente porque a partir es el control de la población a través del miedo, de la muerte, que es un término que acuña Achille Mbembe, que es un filósofo camerunés, y donde pierdes la capacidad de resistir, sino simplemente subsistes. ¿Por qué? Por ejemplo, el partido, ahí es un dicho muy común del partido tiene 1000 ojos, donde hay alguien que te va a delatar. Acá, la estrategia que hace Feliciano para que las personas no escapen de los campamentos es, tú ya eres parte del partido. Si tú te escapas, no es que a ti te vamos a encontrar y te vamos a matar y vamos a torturar y acá se acabó la historia. No, tú escapas, ok, pero las personas que van a pagar los platos rotos, por así decirlo, son tus hermanos, tus padres, tus hijos, y por quiénes quiénes van a ser los que pues tengan que ajusticiarlos, por así decirlo, pues su misma familia. Entonces, viven momentos muy traumáticos donde casi, o sea, es muy difícil que ellos quieran escaparse de estos campamentos, no porque quisieran estar dentro del campamento, sino porque ya pierden esta voluntad, porque escapo, ¿y qué pasa si es que me escapo? Van a matar a mi hijo, y además el partido no gasta una bala en las masas. Entonces, las formas de matar eran bastante sanguinarias, además aleccionadoras, no todos tenían que verlo. Y entonces la tesis es explicar todo este momento y cómo es Sendero en la selva central hasta el 99. Un poco agarro la época del asentamiento que llaman ellos, que es la época de los Quito Palomino, donde post caída de Feliciano, y ver también cómo finalmente los ayánicas comienzan y recuerdan esta época, y la recuerdan a través de mitos de dos personas bastante interesantes, el profesor Antunes, y un guerrero ayánica que también fue uno de los que fundó lo que se llamó el ejército ayánica, ¿no? En esta zona no es el ejército, sino es lo que es las rondas nativas. Y cómo a partir de esto logran pues retomar poco a poco esta vida cotidiana que tenían. Más o menos va sobre eso. Bastante, un pequeño resumen, son como 500 páginas, pero en breve es eso. Me imagino, claro que sí, qué interesante y qué importante esta parte de la historia que no la vemos en las escuelas y que tenemos que investigarla prácticamente y que es sumamente interesante y muy rico en temas culturales, en temas históricos para conocer, ¿no? Para conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos y por qué es que tenemos a grupos de personas viajando desde tan lejos hasta Lima para ser escuchadas, cuando
lo hicieron. Si entendiéramos un poquito más allá de cómo se da la situación en la selva y en los otros rincones de las provincias del Perú, si viéramos, si viajáramos, si creyéramos un poco en algunas otras voces de noticias no tradicionales, podríamos darnos cuenta que realmente es la realidad, no está ni bien ni mal, es la realidad, es lo que sucede y frente a ello hay que actuar, hay que continuar recopilando este tipo de información, hay que continuar cuidando, protegiendo. ¿En qué repositorio podemos encontrar tu tesis, querida Nati? Esta tesis está en el repositorio de la Ibero, que es mi universidad, donde estudié el doctorado en México. Está en línea, cualquiera puede googlearla y ahí ya descargarla. Está hoy en proceso, primero la de la maestría, porque yo empalé muy rápido la maestría y el doctorado, haciendo la formato ya libro, que es distinto, pues porque el formato tesis implica que, pues, hay entrevistas muy largas donde trato de no editar nada para que la voz de la persona se oiga lo más limpia posible. Entonces, pues, es un poco tedioso, ¿no? Y es ahí lo que discuto con mi editor todo el tiempo, de, es importante, dice, pero esto no se entiende. Entonces, espero ya terminar este libro, pues este año tendré que salir, tiene que salir, que estoy sacando con la universidad sobre pues mi tesis de maestría, que también, Felicitaciones, lo más. y luego ya sigo con el proyecto del libro del doctorado, que es que es un poco más complicado, porque ahí ya hablo como más, eh, utilizo más de teorías incluso filosóficas para poder describir esa situación, ¿no? Qué monstruo, Nati. Cuéntanos ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Sabes que el libro es uno de ellos. ¿Cuándo lo vamos a tener listo para poder, ya tenemos la fecha de la presentación todavía? Estamos en discusiones con eso. Yo espero que antes de fin de año tengamos el libro definitivamente. Ya estoy haciendo la tercera versión porque hay un negociado con el editor siempre de esto saco, esto no saco, pero tiene que ser como a mí me pasa que me cuesta desprenderme de algunas historias, ¿no? Y me dice, pero o sea, esto es muy académico, tenemos que tratar de llegar a un público más general para que la historia se conozca y bueno, trato de comprender y eso cuesta desprenderse del hijo que uno tiene. Ahorita, pues el libro por un lado, luego estoy haciendo un proyecto que espero que salga pronto con una universidad allá en Argentina, que es sobre también el conflicto armado interno, pero viendo el tema de cómo a partir de la época de Ollanta se han ido pues reconstruyendo lo que es la imagen de los militares y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí está un proyecto bastante bonito que está saliendo. Eh, Eso por otro, y pues bueno, la universidad y ahorita también en el IEP algunos proyectos sobre también educación intercultural. Excelente, Nati. Ha sido un orgullo tenerte aquí en este nuevo programa de Musa Verde. No sé si quisieras agregar algo más, de repente algún correo electrónico donde te puedan escribir las personas que deseen saber un poquito más o que estén investigando también, ¿no? A veces virtualmente nos encontramos con personas que están en el camino hacia la misma motivación, hacia las mismas metas, que es un poco desteorizar las teorías tradicionales, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Bueno, si me quieren escribir, que escriban al correo institucional, que es el universidad nacional mayor de San Marcos.edu.pe, y también al Twitter, que es la única red que la tengo libre, que es como es, creo que es Nat, _IVA, nativa. Natalie Durán también es mi usuario. Ahí escribo de política y demás. Y algo que sí aprendí siempre de todos mis profesores y de las personas que me han apoyado y que me han extendido siempre una mano es que pues cualquier persona que me escriba y que me pida algún consejo que medianamente se la pueda dar, pues siempre los voy a atender, porque así como a mí varias veces me han abierto las puertas en diferentes países, en diferentes lugares, pues uno está pues para ayudar a los chicos y chicas que están en formación, ¿no? Y gracias, me encanta esta idea de este programa, que sean
mujeres, donde pues escuchen que podamos escuchar la voz, que es tan importante, escuchar en qué estamos y pues también darnos una mano siempre, ¿no? Así es, Nati, muchas gracias, ha sido de lujo esta entrevista. En verdad te lo agradezco bastante. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todas las personas que se han conectado esta noche. Hemos estado con la doctora antropóloga Natalie Durán en vivo y en directo de Musa Verde. Nos despedimos con un fuerte abrazo hasta el Gracias, Grace. sábado que viene. Un Nos besito, Natalie. vemos. Besito. ¡Mua! Chao, nos vemos. Cuídate.